va a profundizar el ajuste, más motosierra. Para evaluar estos 365 días, saludamos a nuestro economista Javier Vicens. Buen día, Javier. Hola, Guillermo, ¿cómo les va? Buen día. Sí, un año de, yo diría, un experimento único que está viviendo la Argentina y que ha vivido durante los últimos 365 días. ¿No? Un gobierno que se plantea como un cambio radical, que tiene muchas cosas del pasado en este plan económico fundamentalmente, y también que tiene muchas cosas del pasado con esta mirada autoritaria del ejercicio del poder, que eso escapa a lo económico, es decir, trasciende a lo económico. Vamos al balance. Bueno, el balance, yo creo que, a ver, digo, un experimento único porque la Argentina vivió a partir del 10 de diciembre un ajuste inédito. No porque no haya habido ajustes en el pasado, sino porque los ajustes del pasado, de la magnitud que hemos tenido a partir del diciembre, que no parecen nada en cuanto a magnitud, si los ajustes del pasado han sido inferiores al ajuste que la Argentina ha experimentado el último año, y en segundo lugar porque ha sido un ajuste de una magnitud inédita y ha sido deliberado, ¿no? Comenzamos el gobierno de Javier Milei con un salto cambiario deliberado del gobierno, una fuerte devaluación como nunca hubo en la historia argentina. Ha habido devaluaciones que provocaron el mercado, me refiero a la magnitud, que fueron devaluaciones impuestas por el mercado, pero aquí tuvimos una devaluación, un salto cambiario muy fuerte, como una decisión de política económica que se combinó con la liberalización de los precios. Esto lo que configuró es una transferencia inédita de ingresos, una transferencia inédita de riqueza desde los sectores medios y los sectores más postergados de la sociedad hacia los sectores más concentrados, ¿no? Ese salto de 400 y moneditas del dólar oficial a más de 800, que tuvo como consecuencia, junto con la liberalización de los precios, la multiplicación por varias veces del precio de la nafta, de los alimentos, mientras el gobierno, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado con planes de ajuste de estabilización, dejó congelado los salarios. Recordemos la inflación de diciembre del 25%, la inflación de enero también de 2 cifras, hasta, bueno, que después la fue bajando el gobierno producto de la fuerte caída en la demanda agregada. Un gobierno que ha puesto por encima de todo el ordenamiento macroeconómico, pero ese ordenamiento macroeconómico, y esta es la característica fundamental, sin repartir los costos de este ajuste de manera justa, ¿no? Lo que marca al gobierno de Javier Milei en materia económica y social es la injusticia, donde sectores medios y los sectores más postergados han sufrido la mayor parte del costo del ajuste, mientras que otros han ganado fabulosamente con este gobierno, que produce ganadores y perdedores, y a un año es ya claro quiénes son los ganadores y claro quiénes son los perdedores. ¿Te acordás que hace ya algunos meses decíamos a quién beneficia este gobierno y no lo teníamos tan claro? Bueno, yo creo que los ganadores son aquellos vinculados al mundo de las finanzas, que ha vivido una fiesta en los últimos años, ¿no? Con el retail, con la posibilidad de el blanqueo de capitales, con las tasas en pesos que producen fabulosas ganancias en dólares. Otros de los ganadores han sido los acreedores. Miguel le ha mandado un mensaje muy claro: vamos a hacer todo lo necesario, sin importar la justicia, para pagarle lo que la Argentina debe. Y si tenemos que hambriar a una parte de la sociedad, lo vamos a hacer. Ese mensaje claro ha favorecido a los acreedores, y hemos visto cómo se reduce el riesgo país y cómo la bolsa, las acciones y los títulos de deuda argentina han tenido fabulosos rendimientos durante el último año. Hoy los ganadores son las empresas oligopólicas de los servicios públicos, que han visto multiplicar el valor de los ingresos producto de la quita de subsidios y el aumento en las tarifas, sin importar quién la pague, ¿no? Ha caído el peso de las tarifas, de tarifaria, sin importar la capacidad de pago de los argentinos, y estas empresas
han visto ganancias en sus cotizaciones bursátiles, en sus balances muy importantes. Endesa, cuyos mercados estaban regulados y fueron desregulados. El ejemplo típico de empresas que han sido favorecidas por el gobierno de Javier Milei son las empresas de la medicina prepaga, que subieron el costo de su servicio de salud y sin importar si los usuarios podían pagar y sin importar la calidad de los servicios y el cumplimiento de las prestaciones por parte de las prepagas hacia sus prestadores o hacia el personal de salud, etcétera, etcétera, que les prestan servicios. También han sido favorecidas las empresas concentradas de la producción, como las alimenticias, entre ellas la empresa cordobesa y multinacional ya Arcor, que ha visto fabulosas ganancias en sus balances, reflejadas en sus balances, producto de la liberalización de los precios y el aumento inédito en el precio de los alimentos que hemos tenido a principios de este año. Y los grandes ganadores, yo diría, la vedette del modelo es el mundo del petróleo, el gas y la minería, que es el mundo que le imprime dinamismo a la economía, que han sido favorecidas por un régimen de las emisiones, el famoso RIGI, que es inédito en cuanto a los beneficios que le otorgan a estas empresas, que estaban en sus planes de inversión, las inversiones que han hecho este año, pero que las han concretado con beneficios extraordinarios. Y por último, los ganadores, los evasores, con un blanqueo de capitales que había éxito en términos económicos argentinos, pero también beneficios inéditos para quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias en los últimos años. Los perdedores, Guille, para hacer este resumen rápido del primer año de Javier Milei, todo lo vinculado al mundo productivo. Las empresas, fundamentalmente las empresas pymes y las pymes industriales que apuestan por el mercado interno y que agregan valor a la materia prima, han sido los grandes perdedores, con una industria que este año va a caer 6 puntos porcentuales, casi la mitad de lo que cayó la industria en la pandemia, producto de la política económica y no de una decisión de política sanitaria del gobierno. El comercio, con un consumo que sigue con caídas de 2 cifras comparados con el año pasado, con una retracción en el consumo, que es una variable clave de la economía argentina, como nunca se ha tenido de la mano de la paralización de la pública y la inversión en infraestructura. La Argentina también ha sido otro de los grandes perdedores. El mundo del trabajo, con los trabajadores dedicados al empleo público, vinculados a la salud, la educación y la ciencia, que han sufrido un ajuste inédito en sus ingresos. Y los trabajadores del mundo no vinculado a los sectores dinámicos de la economía, que es a donde apuesta el gobierno, como los sectores del mundo financiero y del petróleo y el gas. Los jubilados y pensionados, por último, que son quienes han soportado gran parte del ajuste, ¿no? Que es un ajuste sobre los jubilados y pensionados también inédito, porque ha sido deliberado y el gobierno ha emprendido contra los mayores casi una guerra, ¿no? Quitándole las prestaciones de los medicamentos al 100%, otorgándole un bono de 70.000 pesos que está congelado desde que asumió Javier Milei. Y para finalizar, el interior. Me parece que estamos ante un gobierno menos federales que se tenga recuerdo, menos federales incluso que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se quejaban tanto en el interior y en los sectores de la producción vinculados a la política agropecuaria. El campo, que aún espera la quita de retenciones y que sufre el atraso cambiario en el que la Argentina se ha sumergido en los últimos meses, producto de que el gobierno, en su política de lucha contra la inflación, ha utilizado el dólar, ha utilizado el tipo de cambio como ancla, ¿no? Eso me parece que son los ganadores y perdedores, y la promesa incumplida para finalizar, la dolarización. Bueno, esa ha sido la promesa de campaña por los que muchos argentinos eligieron a Javier Milei, que bueno, está lejos de que finalmente se produzca. Y lo derrotada, me parece, Guillermo, para concluir, es la democracia.
por el ejercicio autoritario del poder que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Lo que muestra, ¿no?, para saber a muchos teóricos, muestra que capitalismo y democracia no siempre van de la mano. Gracias, Javier. Impresionante. Hay algo que no se puede negar del gobierno de Javier Milei en estos 365 días, que a diferencia de otros que vinieron a ejercer el poder, lo está haciendo de manera absoluta. No ha dejado un solo día de ejercer plenamente el poder, en perjuicio de las mayorías. Esa es otra cuestión. Pero que lo ha ejercido al poder en todos los planos, me parece que no hay ninguna duda. Digo, otros presidentes que han pasado por este bendito país empezaron a dudar sobre si tenían que hacer algo o no tenían que hacerlo. La dilación fue cómplice y aparentemente, por lo que anuncian la cadena nacional de esta noche, lo va a seguir haciendo. En desmedro de la mayoría, ¿no? Porque se viene la reforma previsional. La dice que dormida, como la que tenemos, rota, golpeada, se lo permite. Gracias, Javier, impecable, como siempre. Un abrazo, hasta mañana. Javier Vicens, El precio de las cosas, un año de Javier Milei presidente.